Desde los 10, 11 años yo empecé a consumir droga. Oye, hazme una pausa aquí. Tú entras a consumir droga a los 10 años de edad. Yo me sentía tan solo, tan vacío. Yo decía, wow, aún Dios me abandonó. Wow. Yo no quería caer. Yo decía, aún Dios me abandonó, Daniel. Y llegó un estado que yo aún mi vida me la quería quitar. Yo recuerdo que un día, Daniel, yo entré para un monte en una madrugada, me empecé a consumir droga. Y entre más consumía, me sentía más triste. El diablo entró en una depresión tan fuerte. El diablo me dijo, la única solución que tú tienes es quitarte tu vida, porque aún Dios te desechó, aún Dios te dejó. Wow. Y yo agarré y cogí para un monte, Daniel, y yo me guindé 3 veces en una noche. Gloria a Jesús. Hermanos, que Dios le bendiga. Bendiciones a cada amigo, cada hermano que pueda estar conectado en este momento. Es un privilegio, un honor para mí poder tener un amigo hoy en cabina, el cual estará con nosotros y estará testificando las grandezas y la maravilla que Dios ha hecho en su vida. Hoy tenemos como invitado a nuestro hermano Víctor Santo Tavares y es un honor para mí poder tenerle en cabina. ¿Cómo te sientes, Víctor? ¿Bien? Dios te bendiga, nos sentimos bien, bendecidos por el Dios Todopoderoso. Es un privilegio y un honor el poder estar aquí al junto de esta gran plataforma, la cual sé que es de gran bendición para muchas personas. Radio Dios Altísimo. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos Daniel. Gloria a Dios. Amén. Para nosotros más que un privilegio poder tenerte aquí y conocer de dónde sale Víctor. Víctor, cuéntanos cómo tú conoces a Dios o cómo era tu vida antes de tú conocer a Dios. Amén. Quiero iniciar en esta mañana leyendo un versículo bíblico, el cual se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 2 en adelante. Y vamos a leer bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Carlos, el proceso donde yo tuve un encuentro con Dios fue un proceso el cual marcó mi vida, porque fue en un momento muy difícil de mi vida para yo poder tener ese encuentro con el Señor, ya que Dios de antemano siempre enviaba gente, nos enviaba la palabra, pero no entendíamos. Y tuve que caer en una prisión, en una cárcel. Recuerdo que a la edad de 20 años caí en una prisión donde me sentenciaron a 12 años de prisión. Y fue allí, recuerdo, donde me trasladaron de la cárcel de Moca hacia San Pedro de Macorís. Y yo no entendía cuál era el plan que Dios tenía con mi vida. Lo que yo más lejos tenía, que en aquella cárcel de San Pedro de Macorís yo me iba a encontrar con aquel dador de la vida, con Jesús de Nazaret, que cambió mi vida. Y llegué a aquel lugar allí sin fe y sin esperanza. Y a través del tiempo recuerdo que estando en un lugar que le llaman el Búnker, allí yo acepté al Señor. Allí predicaban el evangelio con un megáfono siempre desde el patio, y cuando predicaban el evangelio yo escuchaba la palabra. Y recuerdo que ese día el predicador que estaba predicando predicaba de Mateo capítulo 11, donde dice la Biblia: venid a mí los que están cargados y cansados, yo lo voy a hacer descansar. Aquel hombre empezó a decir: aquí hay alguien que el diablo lo trajo para quitarle la vida, pero aquí Dios lo va a levantar como un evangelista. Y yo sentía que esa palabra Dios la hablaba a mi corazón, y sentía como yo lloraba por dentro, y luego me salieron 2 lágrimas y bajé hacia el primer piso, cosa que fue el mismo Dios que la permitió, porque en realidad el búnker siempre estaba cerrado, pero ese día la puerta estaba abierta, porque cuando Dios abre nadie puede cerrar. Así es. Y allí me dijeron que sí quería aceptar a Jesús, y levanté la mano y acepté al Señor, y desde aquel momento que acepté al Señor mi vida fue diferente. Gloria a Dios. Víctor, y cuando tú caes en la prisión, comienzas a vivir una vida cristiana. ¿Cómo es tu vida cristiana dentro de la prisión?
Cuando yo me convierto al Señor, yo tuve un encuentro con el Señor. Fue un encuentro sobrenatural, porque inmediatamente yo tuve ese encuentro con el Señor. Dios quebrantó mi corazón. Los días yo lloraba, yo le preguntaba a Dios por qué estoy llorando, no podía entender, sentí un dolor en mi pecho, en mi corazón, sentía que me dolía mi corazón, porque según Dios iba haciendo la liberación, yo sentía como algo se rompía dentro de mí. Y duré más de 2 semanas que yo lloraba y le decía, Señor, yo me entraba para el baño porque me daba vergüenza que me vieran llorando. Sí. Y no entendía lo que estaba pasando. Era el Espíritu Santo trabajando en mí. Y luego de ahí me bajaron del búnker. Y ahí yo empecé a conocer hermanos allá que buscaban a Dios. Yo veía cómo ellos ayunaban, veía cómo ellos hacían silicio. Yo veía cómo ellos oraban sin cesar. Veía cómo la madrugada oraban. Y yo empecé a unirme a esa gente que buscaba a Dios. Y allí empecé a tener intimidad con el Padre. Donde empecé a tener allí, gloria al nombre del Señor, experiencias sobrenaturales con Dios. Donde empecé a ver a Dios revelándome cosas de mi vida. Donde pude tener un encuentro con el Espíritu Santo. Y lo que por mucho tiempo yo busqué en la calle, en las drogas, en la delincuencia, nunca yo lo pude encontrar lo que yo encontré en aquel lugar. Porque era algo que me daba paz, me hacía sentir seguro. Era algo que yo nunca lo había sentido. Era algo que me tenía, gloria al nombre del Señor, gloria a Jesús, algo sobrenatural, algo que es imposible uno poder hablar, gloria al nombre del Señor. Porque el mismo Jesús dijo en una ocasión, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo tenía un gozo dentro de mí, tenía una paz. Nunca más me sentía solo, nunca más me sentía en depresión, sino que ese gozo lo que me empujaba a buscar más y más a Dios. Allí yo empecé a entrar en un mover de oración, amado, sobrenatural, donde yo oraba 5, 4 horas de rodillas, buscando a Dios, donde yo empecé a ayunar hasta por 7 días corridos, y empecé a ver a Dios transformando mi vida. Recuerdo que allí yo no sabía leer, sabía algunas palabras, leía algunas cosas así como machucadas, y allí yo recuerdo que le dije al Señor, si en verdad tú me estás llamando y tú quieres que yo predique tu palabra, yo te pido que me enseñe a leer. Y allí el Señor despertó una inquietud en mí para que yo empezara a escudriñar y a buscar las Escrituras. Y allí el Señor empezó a enseñarme a leer la palabra. La gloria y la honra de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Víctor, una pregunta que quiero hacerte. ¿Puede un preso sentenciado? Sabemos que allí un preso tiene la mente muy turbada, mucho pensamiento negativo, mucha tristeza. ¿Puede un preso tener paz dentro de la cárcel? Claro que puede tener paz, siempre y cuando en Cristo Jesús. Porque, o sea, un preso que tenga una relación con Dios puede tener paz a pesar de que esté sentenciado. Amén, amén. Pablo en una ocasión dijo, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Excelente. Ejemplo, entonces, ¿cómo te digo? Un preso que no tiene a Dios no tiene paz. Porque el preso que no tiene a Dios está pensando en lo que dejó afuera. Sí. Muchos piensan en las esposas, muchos piensan en los hijos, muchos piensan en aquella gente que lo traicionaron. Y no pueden tener paz dentro de la prisión. Ellos dicen, no, porque la cárcel me está dando. Eso es un lema que ellos usan. Sí. Me dio la cárcel. Muchos entran en vicios de droga para poder supuestamente soportar. Superar, dique y pero eso. cuando usan la droga, lo que viene es más depresión sobre ellos. Sí. En el momento que se drogan, cuando ya la droga se le va, ellos lo que se sienten depresivos y solos y tristes. Tú llegaste a ver ese escenario, personas que antes de entrar a la cárcel no consumían, pero allá adentro comenzaron a consumir para lidiar con esa situación. Muchas personas, hermano, allá adentro no mejoraba nada. Se convierten en adictos allá adentro. Muchos que antes no consumían, cuando llegan a la cárcel, empiezan y se convierten en adictos. Porque eso es lo que Satanás le brinda, sí, para que ellos piensen que eso lo va a ayudar en su dolor. Y eso va a agravar su dolor en ellos. Sí. Entonces, Daniel, ¿cómo te digo? Un preso que tiene a Dios está preso en la carne, pero espiritualmente está libre. Porque la Biblia dice, al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Entonces, cuando tú tienes a Cristo, no importa la sentencia que tú tengas, porque ya tú no dependes de una sentencia, sí, tú dependes de Dios. Sí.
Y cuando tú estás en Dios, la Biblia dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Eso es así. Y el que está en Cristo puede tener paz en cualquier situación que se encuentre. Ahí tenemos a Pablo y a Silas, Pablo que y estaban Dios presos, mío. estaban encarcelados y aún Santo así Dios. tenían paz, tenían gozo, a tal Pablo y manera Silas. que adoraban a Dios en medio de esa golpiza que le habían dado y eso. Eso te iba a decir, en medio de un dolor, Pablo y Silas siendo golpeados. Esta gente lo metieron en el cepo de más adentro. Le cogieron los pies y la mano. Wow. Lo golpearon y en medio del dolor, el dolor produjo en ellos una adoración. Sí. Y la adoración produjo un terremoto de Dios sobre la cárcel, donde las cadenas se rompieron. Aún estando preso esta gente, los barrotes, la cárcel no pudo quitar el gozo, la gloria y la honra de nuestro Dios. E igual que el apóstol Pedro en una ocasión estaba preso. Y dice que Herodes estaba esperando al otro día Para matarlo. para quitarle la vida porque ya Jacobo había sido decapitado. Y le gustó al pueblo que Pero hiciera eso. el pueblo le gustó. Sí. Pero ¿qué pasa? Que el ángel de Dios se le apareció a Pedro. Dijo, levántate y ciñete. Ponte la sandalia, me Ponte parece la que dice. sandalia, ciñete. Y vámonos. Y dice que pasaron hasta la última puerta. Alabado sea el nombre del Señor. Y así hay muchos presos, amado, que el ángel de Dios lo ha visitado dentro de Gloria la a cárcel. Dios. Víctor, ya cuando tú sales para afuera, que Dios permite que tú salgas, ¿cuál era tu sentencia y qué tiempo tú hiciste de ella? Bueno, cuando yo llegué a la cárcel, yo caí preso por un homicidio. Me acusaban de un homicidio. Y recuerdo que me sentenciaron a una sentencia de 12 años de prisión. Yo caí preso en el 2010. En el 2022, ahora en el mes 7 del 2022, Era que tú ibas a era salir. que yo cumplía la sentencia. ¿Y qué tiempo tú tienes afuera? Entonces, cuando se metió Dios, gloria al nombre del Señor, que yo estaba en San Pedro de Macorís, recuerdo que me trasladaron a Rafael. Cuando yo vine a Rafael de traslado, allí vino un profeta de Dios y me señaló y me dijo, dice Dios que en este año Dios te saca de la cárcel. Yo abracé la palabra, dije, si Dios lo dijo, yo lo creo. Usted la creyó. Creí en la palabra. La Biblia dice, creer en Jehová y creer en su profeta y seréis prosperados. El rey Josafat hablando. Y recuerdo que yo creí la palabra, empecé a accionar en fe, porque la fe es acción y movimiento. Hay gente que dice, tengo fe, pero si yo no me había movido conforme a la fe y a la palabra que Dios me dio, yo todavía quizá estuviera preso. La gloria y la honra de Dios. Luego vino otro profeta de Puerto Plata y me dijo, yo veo un ángel detrás de ti que tiene una trompeta en la mano y está esperando que Dios le dé una orden para tocar la trompeta para que las puertas se abran. Yo dije, Dios mío, Dios está obrando. Y luego de ahí empecé, hice 7 cursos, recuerdo. Hice un curso de peluquería, hice un curso de informática avanzada. Dentro Del recinto carcelario. Recuerdo que allí también yo me anoté en la escuela. Le dije que no sabía leer, no sabía escribir. Y me anoté en cuarto de la primaria. De ahí me pasaron a octavo. De ahí cogí las pruebas nacionales. Fui meritorio en las pruebas nacionales, que tengo mi diploma allí en mi casa. De ahí ya pasé a primero de bachiller. Y luego, faltándome 5 años para la sentencia, el Dios del cielo me sacó de la cárcel. Wow, gloria a Dios. Primero me tumbaron la sentencia, me dejaron a 8 años. Cuando me dejaron a 8 años, ahí fue que Dios me dio la palabra y me dijo, te saco en este año. Y yo dije, wow, pero ¿cómo que Dios, si me tumbó 4 años ya, me va a sacar antes del Santo tiempo? Dios, Ya? Porque hay algo que yo aprendí, Daniel, y es que el proceso de cada ser humano, tú lo detienes como también lo puedes acelerar. Sí, eso es así. ¿Cómo tú aceleras el proceso? A través de la obediencia y la A búsqueda con Cristo. Dios. Sí. Si tú obedeces a Dios y empiezas a buscar a Dios sin límite, el proceso tiene fecha de vencimiento. Eso es así. Tú puedes acelerar tu proceso. Y que hay personas que pasman lo que Dios quiere hacer en su vida por causa de no obedecer a Dios y por causa de no hacer. Porque, por ejemplo, el paralítico de Bethesda duró 38 años en algo que podía suceder en un solo día. ¿Por qué? Porque no accionó. Amén. ¿Sí entiendes? Víctor, y antes de tú entrar a la cárcel, tú eras una persona que consumía drogas. Bueno, Daniel, desde los 10, 11 años yo empecé a consumir droga. Oye, hazme una pausa aquí. Tú entras a consumir droga a los 10 años de edad. A los 10, de 10 a 11 años de edad ya yo consumía cocaína. ¿Y cómo una persona, un niño, porque prácticamente un niño, 10 años, un niño,
¿Cuál es la influencia principal? ¿Qué te llevó allá? Bueno, lo que me llevó a eso fue el crecer en un hogar disfuncional. Yo recuerdo que mi madre, estando con mi padre, yo tengo un hermano de padre y madre, se llama Gerson. Él y yo vivíamos con mi madre y mi padre. Mi madre había tenido otro matrimonio antes de mi padre, el cual, el que era esposo de ella, estaba en Estados Unidos. Ella tenía 3 hijos con ese hombre. Ese hombre se fue a Estados Unidos, duró 25 años sin venir al país. Luego viene deportado. Ya mi madre tiene un hogar formado con mi padre. Cuando este hombre viene, a los 3, 4 meses de venir deportado, mi madre dejó a mi padre y se fue con este hombre. ¿Qué pasa? Que yo me quedé con mi padre. Mi padre era un hombre trabajador, mi padre era albañil, trabajaba construcción, se iba por la mañana a trabajar y yo me quedaba solo en la casa. ¿Qué pasa? Que esa experiencia, aún siendo un niño de 7, 8 años, cuando mi madre se va, aún siendo de 7, 8 años, eso marcó mi vida. Eso trajo tristeza a mi vida, trajo una marca. Yo predicaba hace un tiempo y hablaba de Mefibosé. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo y le decía cómo Mefibosé, siendo de un linaje real, estaba en Lodebar. Si según la cronológica de los reyes, quien reinaría después de Jonatán sería Mefibosé, porque era el príncipe que iba después de Jonatán, porque era hijo de Jonatán. Y el Espíritu Santo trataba conmigo y me dijo: lo que pasa que a Mefibosé le causaron una herida en su niñez. Cuando la nodriza que cuidaba a Mefibosé escuchó que se habían caído, que habían matado a Jonatán y a Saúl, dice que ella salió corriendo y dejó caer al niño. Hay gente que están en Lodebar y están en el mundo y están usando droga porque alguien causó una herida en su niñez. Sí. Y esa herida lo llevó a Lodebar y hoy en día están prostituyéndose. Muchas mujeres se están prostituyendo porque alguien la tocó donde no debía tocarla. Hay gente que hoy están en el homosexualismo porque alguien, aleluya, le hirió en su pasado. Eso significa Lodebar. Hoy hay gente que están en la drogadicción porque alguien en el pasado hirió su vida. Entonces esta marca me llevó a Lodebar. Al ver cómo mi madre abandona a mi padre, yo me quedo solo en la casa con mi padre, Daniel, y empiezo a crecer solo, totalmente solo, porque mi padre trabajaba desde las 7 de la mañana y llegaba a las 6 de la tarde. Yo me quedaba solo en la casa. Mi padre era un hombre que se le importaba el sábado llegar a la casa, salir a consumir alcohol y volver al otro día. Y yo solo en mi casa. ¿Qué pasa? Yo también tenía familiares, tenía hermanos, mis hermanos mayores también consumían droga. Y yo siempre veía cómo mis hermanos siempre estaban envueltos en problemas. Sí. ¿Sabe que el diablo toma la mente de los niños? Y yo decía, yo quiero ser un tigre también como mis hermanos. Y como yo escuchaba que consumían droga, yo siempre tenía esa inquietud por haber consumido droga. Y recuerdo que un día, estando en una boda de una tía mía que ya vive en Estados Unidos, un primo mío que se llamaba Jorge, el cual está muerto hoy en día, Jorge me dijo a mí: yo tengo algo y quiero brindarte. Y recuerdo que entramos a un baño, siendo yo un niño, te estoy hablando, 10 años, 11 años. Ahí Jorge me dio y yo consumí cocaína, mi hermano. Wow. Cuando consumí eso, dije, bueno, no me pasó nada, eso no es nada. Y seguí hasta que terminamos toda la cocaína, la consumimos. Luego de ahí yo seguí juntándome con mi primo Jorge. Y aún en la escuela a la cual estudiábamos, nosotros llevábamos cocaína. Y usábamos cocaína, incluso le dábamos a los demás niños. Mi hermano. Y de ahí en adelante entonces yo entré en lo que fue una adicción a las drogas. Me convertí en adictos a la cocaína, a la marihuana, a los cigarrillos, al alcohol. Y de ahí en adelante, hermano, mi vida fue un desastre. No pude tener felicidad nunca más hasta el día que encontré a Jesús, porque había un vacío dentro de mí. Víctor, wow, esto me ha chocado mucho porque a una temprana edad, y que yo pienso, viendo yo el mundo, que Satanás está atacando mucho a los niños, porque tú analizas el periodo de tiempo de 10 años a 15 años, donde Satanás quiere tirar la garra. Wow. Para venir a atrapar a los niños, porque ya si lo agarra y lo encadena ahí, causa un tremendo rebú en su vida. ¿Y a qué tiempo o en qué tiempo tú te le zafas al mundo de las drogas? Quisiera testificarte un poco más sobre lo que fue ya la infancia.
Porque ya cuando ya yo venía teniendo ya 12, 13 años, ya nadie me podía aguantar. Aún mi papá no me podía soportar. Ya a los 13 años ya yo tenía un motor, un 115. Ya te había crecido, rebeldía pura. Ya los juegos que yo jugaba eran con chilena. Una chilena con un tiro. El que me hablaba mucho, yo le jalaba esa chilena y le disparaba fácilmente. Ya los juegos que yo tenía en revólver, siendo un niño de 13 años. En un motor, calibrando un motor el día entero, andando para arriba y para abajo con toda la gente. Al papá mío le decía, te lo van a matar tu hijo, lo tienen de mula, porque todos los puntos yo frenaba en el motor, llevando a la gente me buscaba a mí. Incluso gente que hacían robos me llamaban de madrugada para ir a vender los robos a los puntos. Y así, y ahí empecé a crecer, Daniel, y recuerdo que caí preso también. Mi mamá un día me mandó a buscar y me sentó y me dijo, mi hijo, no te le puede pasar al tiempo, tú vas muy rápido, no vas a llegar a los 18 años, te van a matar, vas a caer preso. Antes de los 18, si tú no te apartas de este camino, te van a matar. Mi mamá me decía, me están diciendo que tú estás consumiendo droga. Yo me negaba, decía, no mami, eso es mentira. La gente me veía siendo un niño fumando cigarrillos en la calle. Recuerdo que un día un cuñado mío, se llama José Miguel, me encontró en la calle bebiendo y fumándome un cigarrillo. Y recuerdo que cuando él me vio me quitó el cigarrillo y me quería quemar con el cigarrillo. Me decía, ¿cómo tú estás fumando? Tú eres un niño, tú no puedes estar fumando eso. Y fue grande, hermano. Ahí yo caí preso en la cárcel de menores. Cuando caí preso en la cárcel de menores, duré unos cuantos meses. Luego mi madre me visitó y me dijo, yo te lo dije que iba a caer en la cárcel o que te iban a matar. Pero luego de ahí yo salí, seguí en lo mismo, me mudé a Santo Domingo, en la capital, y duré un tiempo allá. Ya empecé a aprender cosas que aquí yo no las hacía. Luego de ahí bajé, me mudé en Villa González. Ahí conocí a una joven, la cual tengo un hijo con ella. Cuando ella estaba embarazada también yo tuve un problema y me fui de aquella comunidad. Y llegué a mi comunidad donde yo nací, me crié, y allí fue donde tuve el problema, que aquella persona perdió la vida. Y ahí fue cuando yo caí a la cárcel, ya en el 2010. En el 2010 cuando yo caigo a la cárcel, recuerdo que estaba en la cárcel de Moca, y luego que llego a San Pedro, allí es que tengo el encuentro con el Señor, como estaba testificando. Víctor, una pregunta. Luego que tú te conviertes en la cárcel, sales de la cárcel a vivir el verdadero fogón de la calle, ¿verdad? Porque una cosa es la cárcel y otra es cuando te abren la puerta y se está en libertad. Amén. Ahí adentro cualquiera es obediente a Dios. Cuando tú sales para afuera, ¿qué hay de la vida cristiana de Víctor? ¿Comenzó a avanzar o comenzó a retroceder? Y si comenzó a avanzar, ¿qué hizo Víctor para que avance? Y si comenzó a desvanecer, a retroceder, ¿qué hizo para que retrocediera? Sabe que ahí fue un momento muy difícil cuando yo salgo de la cárcel, porque yo salí siendo cristiano, salí lleno del poder de Dios. Empecé a ministrar. Recuerdo que un hermano Ambiori Santana, un hermano el cual lo amo, me abrió puertas. Yo llegué y prediqué la palabra. Pero luego de ahí, yo vivía con mi sobrino, luego me mudé de ahí con un tío mío y dejé de congregarme. Ahí está el problema. Ya no estaba yendo a la iglesia, ya no estaba orando, ya no estaba leyendo la Biblia. Entró un estado de frialdad. Cuando yo vine a despertar, ya yo estaba en el mundo nuevamente. Wow. Ya yo estaba en el mundo, hermano. ¿Por qué? Porque llegó un momento donde me enfrié. Y el problema de todo cristiano está en enfriarse, hermano. Y acomodarse al enfriamiento. Adaptarse al enfriamiento. Sí. Wow. Víctor, entonces llega el momento de Víctor se descarrió, vamos a decirle así. ¿Y qué tiempo dura Víctor descarriado? ¿Cuál es ese periodo de tiempo que Víctor duró su vida después de convertirse al Señor sin el Señor? Bueno, cuando yo me descarrié, que me aparté del camino del Señor, yo duré aproximadamente un año apartado del Señor. Víctor, ¿y sentiste la ausencia de Dios en tu vida? Wow, tremendo, mi hermano. Lo que vivía allí nunca lo había vivido, porque ya yo había conocido a Dios, sí. Y estaba en el mundo, me sentía sucio, me sentía vacío, me sentía solo. Y fue algo, hermano, que marcó mi vida, porque nunca había sufrido tanto como en ese año.
Porque en el nivel que Dios me usaba en un nivel, la gloria de Dios en la cárcel, que hay muchos hermanos que pueden testificar de cómo Dios me usaba en la cárcel, aún en liberación. Sí. Entonces, el problema de mucha gente está que luego que está en el camino de Dios le está haciendo guerra a la tiniebla. Pero cuando se apartan de Dios, esos demonios que tú le hiciste guerra te van a hacer la guerra a ti. Sí, ahí es que te van a atacar verdaderamente. Yo tenía una persecución donde yo hablaba con mi familia y me decían, tú te estás poniendo loco, la droga te está poniendo loco. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Entonces yo tenía una guerra espiritual muy fuerte en mi vida. Yo escuchaba voces que me llamaban. Incluso cuando yo me aparté de Dios, que yo me sentía tan solo, tan vacío, yo decía, wow, aún Dios me abandonó. Wow. Yo no quería caer, yo decía, aún Dios me abandonó, Daniel. Y llegó un estado que yo aún mi vida me la quería quitar. Yo recuerdo que un día, Daniel, yo entré para un monte en una madrugada, me empecé a consumir droga. Y entre más consumía, me sentía más triste. El diablo entró en una depresión tan fuerte en mí. El diablo me dijo, la única solución que tú tienes es quitarte tu vida, porque aún Dios te desechó, aún Dios te dejó. Wow. Y yo agarré y cogí para un monte, Daniel, y yo me guindé 3 veces en una noche. Recuerdo que me guindé en una mata, y la mata bajó hasta el piso. Yo pude zafarme de la mata. Volví, me subí a la mata, me tiré y volví otra vez. Pero la tercera vez que yo me tiré, Daniel, ya yo estaba a punto de ahorcarme. Yo tenía la lengua afuera, mis ojos estaban brotando, estaba morado. Y me sentía ya que ya todo se había terminado. Pero mientras estaba allí batallando entre la vida y la muerte, estoy hablando que yo empecé eso de las 3 de la mañana y ya eran como las 6 de la mañana y yo estaba batallando entre la vida y la muerte. Y recuerdo que yo dentro de mí dije, Jehová, acuérdate de lo que tú me prometiste, acuérdate que tú dijiste que me iba a usar y que me iba a llevar a diferentes lugares a predicar tu evangelio. Y ahí yo sentí como un refrigerio dentro de mí, como que tomé fuerza. Y recuerdo que caí de rodillas, aún con la soga, tenía un cordón en el cuello. Y ahí yo pude zafarme. Y cuando me zafo de eso, Daniel, que voy caminando por donde está el canal mayor por allá, eso fue por la Delgada, por ahí cerca de la Ciénega, que voy caminando, yo me encuentro con un hombre alto, un hombre que tenía una cola larga. Y cuando este hombre me dice, muchacho, ven acá, quiero hablar contigo. Digo, yo no tengo que hablar con usted. Me dice, venga acá, quiero hablar con usted. Digo, dígame, ¿usted tiene problemas? Digo, yo no tengo problema. ¿Usted tiene hijos? Digo, sí, yo tengo hijos. Digo, ¿por qué usted quiere quitarse la vida? Porque yo tenía una marca muy fea aquí. Sí, se notaba. Tenía la soga marcada, el morado en el cuello. Porque yo no quería vida sin Dios ya. Ya yo me sentía sucio, me sentía avergonzado, me sentía rechazado. Yo mismo me rechazaba. Porque el haber conocido a Dios como yo conocía a Dios, hermano, y apartarme de Dios, hermano, era algo que me dolía demasiado. Y yo sentía que yo había traicionado a Dios. El enemigo tomó mi mente en ese momento. Y este hombre, hermano, yo le digo, déjeme tranquilo. Y yo sigo mi camino, pero yo veo que el hombre viene corriendo detrás de mí. Y el hombre se me cruza adelante y me dice, ven acá, yo quiero decirte algo. Para tú irte de este lugar, tú vas a tener que pelear conmigo. Un hombre que medía como 6 pies y algo. Me dice, tú vas a tener que pelear conmigo porque yo no te voy a dejar ir de aquí. Tú eres un hombre de valor, tú eres un hombre valioso. Me decía aquel hombre. Tú eres una gente importante, tú eres un hombre joven. Hablas conmigo, tú tienes deuda, tú tienes problemas. Yo no tenía deuda, nada de eso. Sino el diablo que quería terminar con mi vida por cuanto a la cobertura de Dios ya no estaba en mí. Y luego de ahí ese hombre empezó a llamar gente, llamaron el 911. Llegaron gente que me conocían a mi familia, llamaron a mi familia. Y luego de ahí me llegaron al hospital. Y luego de ahí los hermanos fueron y oraron por mí, me dieron consejo, hablamos con los hermanos. Gloria al nombre del Señor. Pero luego de ahí, hermano, yo tomé la decisión de seguir en el mundo. No quería tampoco acercarme a Dios, aún después de todo esto. Y recuerdo que de ahí me fui a Santo Domingo, a donde una tía mía, allá conocí una mujer, una enviada de Satanás, porque era una enviada de Satanás, la cual también allá casi pierdo la vida. Me dieron una puñalada de este lado ahí que casi mente pierdo la vida. Recuerdo que me cortaron también en la cabeza. Y luego de ahí, el hermano Ambiori, yo pude contactarme con él. Y yo le dije, necesito ayuda, mi hermano. Porque aún en la capital yo quería levantarme, yo iba a la iglesia. Pero tenía una mujer que era una enviada de Satanás. Cuando yo llegaba de la iglesia, lo que yo hallaba era una botella de ron y droga en la casa. Y luego de ahí yo llamé al hermano Ambiori y yo dije, yo quiero levantarme. Ambiori me dijo, ven que hay un programa, hay un centro de rehabilitación. Ahí es cuando tú entras en Cristo se puede. Ahí entré al ministerio en Cristo se puede. Y cuando llegué al ministerio en Cristo se puede, allí recuerdo que entré en una condición, hermano. Llegué desbaratado, en otras palabras.
llegué apuñaleado con 2 heridas en la cabeza y llegué en una condición, hermano, donde era una condición tremenda, pero allí yo fui con una decisión y yo entré a aquel ministerio, el cual un ministerio le agradezco mucho, un ministerio el cual fue de gran bendición para mi vida. Ahí está conectado Javier de la Rosa, está en línea. Un ministerio, Dios bendiga a nuestro hermano Javier de la Rosa, nuestro pastor. Dios bendiga, Javi, bendiciones. Fue director del centro en el tiempo que estuvimos allá. Él sabe lo que estamos hablando. Él fue quien me recibió allá y él sabe cómo yo llegué a aquel lugar. Y allí yo fui con una decisión de cambiar, de buscar a Dios nuevamente. Y en aquel lugar yo pude tener un encuentro con Dios nuevamente. Allí el Señor... Volviste a la casa del Padre. Volví como Mefibosé a la casa del rey, hermano. Sí. Y algo que me sorprende, hermano, que hay gente que se apartaron de Dios y quieren levantarse, pero ellos no buscan una ayuda. Sí, hay que buscar la ayuda. Hay que buscar una ayuda. Sí. Ese centro, hermano, fue una bendición para mi vida. Sí. Porque en ese centro, allí yo empecé a ayunar, yo empecé a orar, empecé a leer la Biblia. Incluso yo duré 8 meses en ese centro y cuando salí del centro, yo recuerdo que salí con más de 15 mensajes que Dios me dio en aquel lugar, los cuales esos mensajes los prediqué yo cuando salí del centro. Wow. Y hoy en día, amado, lo que yo aprendí en el centro me ha servido de mucho aquí afuera. Sí. Es un centro cristiano, es un centro que no está pensando en dinero, porque la mayoría de centros de rehabilitación, no es para nadie un secreto, sí, que la mayoría, los que están pensando en el dinero y ponen tarifa, mensual tiene que traer tanto, tiene que dar tanto de ingreso. Es un centro donde no se le cobra un peso a nadie. Es un centro que trabaja por amor. Sí. Son gente de Dios. Y eso es lo que ayuda. Eso es lo que ayuda a la persona que tiene el problema a poder salir del problema. Amén. Que ellos son personas que aman a Dios y que quieren que las personas se sanen de verdad. Víctor, ya para nosotros finalizar, ¿qué mensaje tú le darías a las personas que están conectadas, que van a ver también este testimonio tuyo? ¿Cuál es el mensaje que tú le darías de corazón a cada oyente? Bueno, el mensaje que yo le daría de parte de Dios sería que se acerquen a Dios cada día más, no importando la condición de pecado que ellos se encuentren. Es por ende que la Biblia enseña que aunque nuestros pecados sean rojos como carmesí, van a ser como blanca lana. También dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A Dios no le importa tu caída. La Biblia dice que si el justo cae 7 veces Jehová lo levanta. Y el propósito de este testimonio es que usted sea edificado y que si usted cayó no lo vea imposible, puede levantarse, busque ayuda, levántese, hay oportunidad todavía. También los hermanos que se están enfriando, no podemos enfriarnos, no podemos dejar de congregarnos. La congregación tiene algo demasiado fuerte. La congregación hay algo que usted puede llegar decaído, usted puede llegar sin fuerza. Y cuando usted llega a la congregación, se mueve el poder de Dios, usted se va fortalecido. No podemos dejar de congregarnos, hermano. El fallo de un cristiano está en hacerse sabio en su propia opinión y no dejarse de congregarse. Cuando un cristiano dejó de congregarse, es un cristiano que fácilmente el diablo se lo lleva para el mundo, porque va a entrar en un estado de enfriamiento. El cristiano tiene que congregarse. Y la gloria y la honra de Dios, Daniel, voy a dar ya este breve ya, la bendición que Dios me ha dado luego que yo salí de ese centro, hermano. Luego que yo salí del centro, ahí me entregó Dios mi esposa. Me casé. El ministerio empezó a avanzar. Lo que estaba detenido, Dios empezó a darle continuidad. La gloria y la honra de Dios. Hoy en día hemos ido a Gaspar Hernández a predicar el evangelio. Hemos ido a Puerto Plata, hemos ido a la Isabela, hemos ido a Dajabón, hemos ido a Moca, Santo Domingo, hemos ido a Santiago, por diferentes lugares, predicando el evangelio y testificando de que hay un Dios que cambia todavía. Y así como Dios lo hizo conmigo, también quiere hacerlo contigo, amigo, hermano, que me esté escuchando. Yo sé que Dios tiene grandes propósitos contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y esperamos en Dios que si alguien cayó por medio de este testimonio, se ha levantado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, aquí estuvimos hoy compartiendo con Víctor Santos Tavares, que para nosotros fue más que un privilegio tenerle aquí. Y sé que este testimonio puede edificar, por lo cual te envío, te pido que nos ayude a compartirlo.
y también que puede descargar nuestra aplicación para celulares Android y para celulares iPhone. Puedes encontrarnos como Radio Dios Altísimo. Que Dios te bendiga y gracias por tu sintonía. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.